Ya están grabando, ¿no? Sí, doctor, se está grabando. Oh, ok, perfecto. Ok, entonces miren, decir que la posibilidad de embarazo de una pareja con deseo de gestación eh, durante los 3 primeros meses es 60%, 80% durante el primer año y 90% durante los 2 primeros años, ¿no? Eso es algo ya conocido desde siempre, ¿no? ¿Cuándo iniciar la evaluación de la pareja infértil, no? Entonces, si la mujer tiene 30 años menos, a los 12 meses, ocurrido un año, iniciamos el estudio de la evaluación de la pareja infértil. Pero si la mujer tiene más de 30 años, rápido más a los 6 meses. La clasificación decimos que es una infertilidad primaria y secundaria. Primaria es cuando la pareja nunca ha conseguido una gestación. Secundaria, cuando tras una gestación ha pasado un año sin conseguir un nuevo embarazo. Entonces, esto es importante puntualizar este concepto, ¿no? Infertilidad primaria y secundaria. Primaria, nunca ha habido una gestación. Secundaria, ya ha habido una gestación, pero transcurrido un año no se puede conseguir un embarazo. ¿Con qué frecuencia tenemos las parejas son infértiles? 10 a 15%. Digamos, recuerden que hay un incremento de la frecuencia por cambios en la conducta sexual, ¿no? Lleva a un incremento de las ITS, ¿no? La parte es, uno es el incremento de las ITS, otro es también que la mujer ahora pues trabaja, lo cual retrasa la primera gestación. Trabaja, diríamos yo, pero trabaja más que antes, ¿no? Ahora la mujer trabaja y posterga su gestación. Y por otro lado también hay políticas ya del orden internacional, etcétera, hay una corriente, el tema de la liberalización del aborto, ¿no? Lo cual pues aumenta también las infecciones post-aborto, ¿no? En la etiología, el factor más frecuente ya femenina es el factor, digamos, el factor tubo peritoneal, 35% llega. Seguido del factor ovárico, cervical, inmunológico. Digamos lo que es el protocolo de estudio. Siempre hay una charla inicial, ¿no? Damos ciertos objetivos con la pareja, en los que se traducen los esfuerzos tanto de la pareja como del médico para llegar a una solución bajo la responsabilidad compartida. Hay que explicar a la pareja que la fisiología reproductiva básica, plan de investigación diagnóstico, los procedimientos a realizar, que esto también es un tratamiento que a veces pues incluye costos, ¿no? Y bueno, hay que tener siempre una buena relación, ¿no? Recuerden que la pareja está viniendo a buscarlos con un tema de tensiones, ¿no? Esa, eh, existe la historia clínica, ¿no? Tenemos que hacer una historia clínica, empezamos con una historia clínica y un examen físico, ¿no? Nosotros siempre deseamos una historia clínica simplificada, orientada al tema, ¿no? Hay que básicamente identificar factores de riesgo, ¿no? En la primera fase hay pruebas que tenemos que realizar, ¿no? Por ejemplo, la temperatura basal es un mínimo 2 ciclos. Recuerden que cuando se produce el pico del LH, se produce la ovulación y hace predominancia la progesterona y eleva la temperatura a 0.5 grados centígrados.
Entonces, en 2 siglos debemos tomar la temperatura como mínimo. El mucograma también es un tema que es, hay que programarlo en la fase periovulatoria, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Según la temperatura basal corporal, veremos si es ciclo de 28 días, de lo cual se realizará los días 12 o 13, ¿no? Si el resultado del moco es un moco hostil, entonces podemos hacer un programa seriado, los días -2, -1, 0 o +1 según la temperatura basal corporal. Entonces, llámese el día 14 es el día 0, -1 es el día del 13, -2 es el día 12 y el +1 es el día 15, ¿no? Según nos marque la temperatura basal corporal. Este es un cuadro que ustedes muy bien conocen ya, este seguimiento de la ovulación, ¿no? Tenemos el aumento de la temperatura, ¿no? Acá tenemos el aumento de estrógenos, pico LH, ¿no? En la primera fase. En la segunda fase tenemos la progesterona y se produce la descamación y por ende el ciclo menstrual, la menstruación. Todo quien produce la ovulación acá, el día 14, el pico de LH, ¿no? Pico de LH, bueno, y recuerden que entre la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular predomina básicamente las FSH, ¿no? Y bueno, aquí tenemos también la fase lútea o fase secretora. Luego se produce la menstruación, ¿no? El estudio del moco cervical, tenemos acá, denominamos un moco G, o L, moco P, etcétera, y hay gránulos Z, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que este es generalmente los días de la filancia, que es generalmente los días, día 14, 2 días antes, 2 días después, tenemos un moco filante, y es una forma de lecho, ¿no? Este es el moco cervical, este es un buen moco. Esto también cuando va a veces podemos verlo al laboratorio externo o cuando vamos también cuando por ejemplo en trabajos de parto, cuando hay ruptura de membrana, vemos que el test de lecho lo denominamos, ¿no? Acá vemos que es un prueba de lecho en directo, un buen moco cervical. Así como hemos hecho primero digamos, la temperatura basal corporal, el mucograma, ahora también haremos el test postcoital. ¿En qué consiste el test postcoital? Programar junto con el mucograma y cuáles los requisitos son los siguientes, que el mucograma es favorable, tengas un mucograma favorable y un espermatograma normal. Significa que están entrando al estudio la pareja, y, o sea, el hombre debe haber hecho un espermatograma y debe estar el espermatograma debe ser normal, ¿no? El mucograma también normal de la persona. Con ello, digamos, si el test postcoital es negativo, entonces haremos la prueba de alaminilla para confirmar el diagnóstico del factor inmunológico días periovulatorios. Entonces, digamos, el examen de la alaminilla básicamente para llevar al microscopio y ver si se mueve, cuánto no se mueve. Ahí, o podemos encontrar también espermatozoides muertos o deformes, etcétera, ¿no? Entonces, por eso hacemos el test postcoital y la prueba de la alaminilla, ¿no? Porque muchas veces podemos ver que a veces hay un factor inmunológico que presenta la pareja, en este caso la mujer, entran los espermatozoides,
¿no? Mediante la oculación entran y al ingreso más son neutralizados, son muertos, ya que hay un fenómeno antígeno anticuerpo que está produciendo una reacción inmunológica que está produciendo la mujer. De acuerdo también a eso hay que dar un tratamiento. 4. La biopsia de endometrio. Hay que programarlo generalmente en la fase premenstrual, los días 24 al 26 de ciclo, ¿no? La biopsia de endometrio, repetimos, generalmente lo hacemos en la fase premenstrual, días 24 y 26 del ciclo. Bueno, el espermatograma también decíamos que hay que tomarlo en su debido momento. Y es anormal tomar una segunda muestra, que generalmente se realiza 2 a 3 semanas después, después de 2 días y no más de 7 días de la abstinencia. La biopsia endometrio, ¿no? Repetimos, generalmente es el día 24 o 26 de ciclo. Si tomamos una biopsia de endometrio ese día, significa que debemos encontrar que el endometrio debería ser, ¿qué dice Melissa? Lisette, Catherine, Hugo, Luis. A ver, ¿me escuchan? Sí, doctor. A ver, Lisette, si tomo la biopsia el día 24 y 26 de siglo, una mujer que tiene el ciclo de 28 días, ¿cómo debería ser el endometrio? ¿Proliferativo o secretor? Vamos. Lisette, adelante. Secretor. Secretor, porque está efecto de la progesterona y es una mujer normal que no tiene, por ejemplo, ovario poliquístico. La biopsia debería ser secretor. Es lo que queríamos encontrar, ¿no? La forma como se las biopsias, por el orificio cervical, introducimos una coleta de Nova y hacemos la biopsia, ¿no? Hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados y sacamos la biopsia endometrial. Punto sexto, la progesterona sérica, luego la histerosalpingografía. La progesterona y la prolactina, generalmente lo tomamos el día 21, inclusive 28 días o 7 días antes de la siguiente menstruación, según nos basamos siempre en nuestra temperatura basal corporal. Progesterona sérica, ¿no? Y prolactina sérica. Haremos una histerosalpingografía. Histerosalpingografía, generalmente al 8º día del ciclo, y esto para ver que si hay obstrucción de las trompas o no hay obstrucción de las trompas, cómo está el endometrio, etc., ¿no? Si hay pasaje a la cavidad peritoneal, no hay pasaje, ¿no? Entonces haremos una histerosalpingografía. 8º, haremos FH, LH y prolactina. Al 7º día del ciclo inducido espontáneo. Estos análisis se harán durante la primera fase de estudio solo si la paciente presenta menorrea o oligomenorrea, o si las pruebas de ovulación anteriores, ¿no? Tanto progesterona, bioendometrio, tasa, digamos, temperatura basal corporal, indican que hay ovulación. Al 7º día del ciclo, FSH, LH, prolactina. Y además, recuerden cuando también hay una paciente que puede venir que tiene obesidad, sobrepeso, obesidad, acné, signos de virilización, de hiperandrogenismo, vello, de parte del cuerpo, distribución triangular del vello pubiano, bueno, y tiene bigote, barba, etcétera, ¿no? Entonces son signos de hiperandrogenismo. Hay que pedirle todo lo siguiente, ¿no? La delta 4 androstenediona, la testosterona libra, la dehidroepiandrosterona sulfato, la deshidroxiprogesterona, globulina ligada de hormonas, etcétera, ¿no? Para descartar si hay un problema de hiperandrogenismo, ¿no?
por ejemplo, en las pacientes que tienen ovario poliquístico. Punto 9, sigue la laparoscopía diagnóstica más macromotubación con azul de metil. Se realizará durante la primera fase del estudio solo si la histerosalpingografía sugiere una patología ovárica, ¿no? Si vemos que de repente hay una protrusión tubárica o hay una dilatación de las trompas, de repente hay antecedentes de algunas cirugías, plantearemos una laparoscopía diagnóstica para ver que de repente las fibras están cubiertas por adherencias, ¿no? Entonces, hecho la histerosalpingografía, vamos a la laparoscopía y daremos ahí, se hace una cromotubación. Cromotubación consiste en poner azul de metileno por el orificio cervical y ver si el azul de metileno pasa a la cavidad abdominal para ver si están trompas permeables o no están permeables. Luego la histeroscopía. Se hace en la primera fase del ciclo del estudio, solo si la histerosalpingografía sugiere una patología tubovárica o si no es posible realizarla, ¿no? Y bueno, si aprovechamos que va a hacer una laparoscopía, hacemos una. Bueno, si existe alguna alteración de uno o varios factores, como ser ovulatorios, cervicales, etcétera, se tratarán adecuadamente, ¿no? Pero si no se encuentra ningún factor alterado, se trataron los factores alterados sin lograr gestación, debemos pasar a la siguiente fase del estudio, ¿no? Siguiente fase del estudio. En la segunda fase, haremos, ¿no? Nuestra laparoscopía más cromotubación, que ya fue explicado anteriormente. Haremos el seguimiento ecográfico de la ovulación, o sea, lo denominamos que es seguimiento ovulatorio. Días 5, 11, 13 y 15 de ciclo. ¿En qué consiste el seguimiento ovulatorio? Hacer ecografía temprano, toda la mañana, el día 5, el día 11, el día 13, el día 15 del ciclo, para ver cómo va el la maduración, el crecimiento folicular, si se produce la ovulación, y el día 15 también del ciclo para ver si pues, a veces podemos tener líquido libre, significa que se produjo la ovulación, o podemos tener que ya folículo que teníamos uno de 18 milímetros, pues ya no está de 18, ya prácticamente se convirtió en un óvulo. Y ahí inmediatamente podemos, mediante inseminación artificial, introducir los espermatozoides y podemos aprovechar el ciclo para que salga embarazada la paciente, ¿no? Bueno, la histeroscopía, lo hacemos junto con la laparoscopía. Si se identifica alguna alteración que explica la infertilidad, se tratará adecuadamente. Si no se encuentra, pasaremos a la tercera fase. La tercera fase. ¿Qué incluye la tercera fase? A medida que vamos avanzando, vamos ya metiéndonos ya, incluso ya lo que es baja complejidad, alta complejidad, etcétera, ¿no? Para el tratamiento. Infertilidad, porque el objetivo es tener un producto, que la paciente está embarazada, ¿no? Muy bien, entonces decimos, vamos a la tercera fase. En la tercera fase haremos la test de fertilización in vitro, test del FIV, ¿no? Ahí haremos en la tercera fase, haremos el tema de lo que es el FIV. De repente, en líneas generales, es la fecundación, digamos, de manera artificial, habiendo obtenido mediante punción los óvulos, y luego lo juntamos con el espermatozoide y hacemos digamos, un ciclo natural siguiendo con el ciclo ecográfico, molecular, y luego a partir del día octavo del siglo hay detección del pico endógeno de LH y recuperación de ocitos por vía transvaginal, ¿no? Pues para la fertilización in vitro, como punción y obtenemos ocitos a nivel del octavo día.
y de esta manera pues te podamos tener aptos para una recuperación y luego transferencia ya cuando sea fecundado in vitro, ¿no? La fertilización in vitro. La fertilización in vitro consiste, bueno, en lavar y capacitar los espermatozoides, incubarlos y incubar los óvulos y los espermatozoides en medio de inseminación. Y hay que observarlo cada 24 horas para ver si ha ocurrido la... Recuerden que una vez ya uno lo transfiere a la cavidad uterina, cuando ya tiene una etapa de estadio de 4 células, ¿no? Ahí recién ya podemos transferir. Antes no. Esto es lo que significa FIP, ¿no? Aspiración de óvulos, ponerles una caja Petri. Espermatozoides que han sido capacitados ya, ¿no? Laboratorio, que una vez capacitados, lo introducimos en una caja Petri y eso ya es para que se produzca la fecundación in vitro, ¿no? En toda técnica de reproducción asistida siempre existe la fase de actuación, para lo cual debemos tener en cuenta que en la fase de actuación debemos el control, estimulación y control de la ovulación. ¿Cómo? Coito programado o con estimulación de la ovulación. Ahora vemos que para la estimulación de ovulación que usamos, vamos a verlo más adelante. El procedimiento final para asistir a la unión de los gametos, ¿no? Que puede ser mediante un IAC, inseminación artificial conyugal, puede ser con semen donante, IAD, la fecundación in vitro, ¿no? Una microinyección espermática, un ICSI. La microinyección espermática es lo actual, el ICSI. La in vitro FIP también se hace actualmente. La inseminación con semen donante también el IAD, con, digamos, cuando hay a la inseminación artificial conyugal IAC. Pero para hacer estos procedimientos primero haremos un coito programado al principio o luego la estimulación de ovulación para seguir con los actos seguidos, ¿no? Planteados. Aquí habíamos dicho anteriormente que en la estimulación el control de la ovulación. Entonces aquí hay que el famoso coito programado, ¿no? Coito programado hay que conseguir el momento de la ovulación con las relaciones, ¿no? Esto en general se da en parejas de menos de 30 años, ¿no? Y de éxito. Temperatura basal, hay que registrarlo. Y es decir, que durante la ovulación hay un aumento de temperatura, ¿no? Y coincide el día de la ovulación en todos los días. Se hacen coincidir las relaciones en ese día, los dos previos y los dos días posteriores. Para si tienes un coito programado, tienes un ciclo de 28 días. La ovulación se produce el día 14, significa que debe tener relaciones, lo complementamos con temperatura basal corporal, la ovulación, entonces el día 14 la ovulación, 2 días antes, el día 12 y 2 días después, el día 16, debe tener relaciones sí o sí. 12, 14. Una forma también práctica de ahora tenemos el kit LH, vino a la paciente y le ponemos el kit, marca, acá tenemos las marquitas, 3 marcas y decimos que es un pico de la ovulación. Hay días que puede aparecer uno o dos, pero ahí aparecen 3 marcas, está el día de la ovulación, ¿no? Peligro. Pero si decimos que queremos que salga embarazada, entonces ese día, y 2 días antes, 2 días, debe tener relaciones, ¿no? Ahora el otro tema es, así como hacemos coito programado, podemos hacer también la estimulación de la ovulación. La estimulación de la ovulación es un objetivo, conseguir el crecimiento y maduración de un mayor número de folículos primordiales o coordinar el momento de la ovulación
con la aplicación para facilitar la unión de los datos. ¿En qué estimulamos? Por ejemplo, tenemos debe mantener el valor de FSH en sangre superiores a cierto nivel. Que este significa el umbral de la FSH. Para que un folículo pueda crecer y madurar. La estimulación de la ovulación. Ahora se hace incluso con FSH recombinante. Lo moderno, lo actual es FSH recombinante. Pero hay una forma de estimulación de ovulación con el citrato de clorofeno. Y siempre hacer una ecografía para ver el desarrollo folicular mediante la ecografía. ¿No? Ver también los niveles de estrógeno para evitar efectos adversos. ¿No? Entonces, ¿qué ventajas tiene? Bueno, podemos aumentar el número de embriones. Bueno, se puede controlar de forma fiable, ¿no? Los ovocitos que van a ser liberados y los efectos adversos van desde una hiperestimulación ovárica, ¿no? Aumentan el tamaño de los folículos y no solo eso, sino que aparecen gran cantidad de folículos y eso se denomina síndrome de hiperestimulación y por ende podemos llegar a dar origen al embarazo múltiple. Haremos y para hacer estimulación ovárica desde lo más antiguo, desde el día de hoy se usa el citrato de clomifeno. Bueno, es un antagonista estrogénico y su función es estimular la ovulación. Es un medicamento categoría que se hay que tener cuidado. Entonces, hemos estado teniendo en cuenta pues, ok, a ver, un momentito. A ver, un momentito. Está. A ver, un momento. Un momentito.
Doctor, tal vez podría dejar de compartir y luego volver a compartir las diapositivas. Sí, porque ya se ha puesto a... Un momentito, por favor. Ya, doctor. A ver, un momentito. Vamos a tener que volver a compartir. Sí. Bueno, voy a dejar de compartir un momentito, voy a volver a compartir. Muy bien. Retomamos. Disculpen la falla técnica. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se ve y se escucha. Ok. Acá tenemos, decíamos que recordarles que la OTA actualmente se hace estimulación de ovulación con FSH recombinante, es más cara, ¿ok? Pero tenemos nuestro mecanismo de siempre, que es el citrato de clomifeno, que decíamos que es un medicamento de categoría X, antagonista de estrógeno, y tener en cuenta que puede haber un síndrome de hiperestimulación también, ¿no? El siguiente tema es digamos, lo que es la inseminación artificial. Entonces, a ver, Catherine, ¿estás ahí? Almeida. Buenos días, doctor. Hola, Catherine. Entonces decíamos que un efecto que creo que se usa ahora para, por lo que se usa rutinariamente para la estimulación de ovulación. ¿Y cuál es el efecto colateral que puede haber? Cuidado. Catherine. No, no, doctor. Ya, a ver, ¿alguien que quiera decir acá del auditorio? Buenos días, doctor. Hola. El citrato de clomifeno. El citrato de clomifeno es el que se usa para el tratamiento de la estimulación ovárica. Y el efecto adverso, endometriosis, trastorno de la visión, está contraindicado en quistes ováricos, ¿no? En cáncer de mama. A ver, un momentito. Perfecto. Un momentito, por favor.
Hola. Se le escucha, doctor. Ok, ya. Disculpe, estaba en una llamada de media. Esa es la operación. Ok. Continuamos, disculpe, ¿no? Entonces, nos decía su compañero de que lo que se use es citrato de clomifeno y el tratamiento puede darnos también hiperestimulación ovárica y pues embarazo general. En el tema de la inseminación artificial, que hace en la que se colocan los espermatozoides de la pareja de la forma no natural dentro del útero, ¿no? Bueno, para evitar la barrera de canal cervical, seleccionar los espermatozoides de manera molecular y acercar los espermatozoides seleccionados al lugar de la fecundación en el momento ovulatorio adecuado. Las indicaciones, obviamente, de la inseminación son cuando hay esterilidad de origen femenino causado por factor cervical o de interacción no con semen, con ovulatorias leves, ¿no? Y cuando hay también esterilidad de origen masculino causado por impotencia o mala calidad esquemática. Causas mixtas. Son las indicaciones de inseminación artificial. Fase de procedimiento, recuerden que hay que hacer una estimulación del desarrollo folicular, con lo que mencioné anteriormente, hay la monitoración del desarrollo folicular, ¿no? A partir del día sexto, día de tratamiento con atrofinas, como decíamos, puede ser FSH, LH, y sincronizar el momento de la ovulación con el día y la hora de inseminación. Para lo cual, por ejemplo, si vamos a inseminar mañana, podemos programar para que podamos coincidir fecha y hora, el momento de la ovulación con día y hora de la inseminación. Acaba por fecha y hora de la administración de HCG. O sea, HCG, hormona gonadotrofónica coriónica humana, lo utilizamos para que pueda ayudar a la eclosión, a la estructura de folículo, ¿no? Para eso nos sirve el HCG. Entonces utilizamos citrato de clomifeno para estimulación folicular. También podemos saber para el crecimiento y desarrollo folicular, también podemos hacer gonadotrofinas, FSH, LH, etc. Y el día, ya que estamos en el día de aumento de temperatura, tamaño de folículo, utilizamos también, se llama HCG para que produzca la ruptura folicular. Después tenemos la técnica de la captación del semen, bueno, recuerden que 2 horas antes de la inseminación y se nos capacita, ¿no? Ahora existe también una capacitación. Sí, también como hay capacitación en general, también hay capacitación de los en laboratorio. Luego se insemina. He puesto 36 horas después del HCG, podemos poner, después que hemos hecho 36 horas de HCG para la ilusión folicular, hacemos la inseminación. Y luego ya viene pues, la fase luteal, hay que dar el suplemento de progesteronas y obviamente se producir la gestación, ¿no? Porque recuerden que así debería haber aumento de endometrio secretor, pero le damos progesterona. Y tenemos la técnica de inseminación artificial, una cánula de inseminación, la vía uterina. Suelta ahí el volumen de espermatozoides capacitados y lo van por la trompa. Y aquí recuerden que lo estaría esperando el ovocito en el tercio externo de la trompa y se produce. Esto también se puede producir con semen de donante, ¿no? Puede de repente que la pareja, bueno, pues tiene asospermia, ¿no? Entonces tenemos que ir a un banco, o a alguien que dona y se insemina con semen de donante. Ahí, IAD. La técnica es igual que la anterior, solamente que se utiliza, por ejemplo, para pacientes que tengan de repente de pareja, con asospermia, ¿no? O, también en caso de mujeres homosexuales o heterosexuales sin pareja que desean quedar embarazadas. Existe esa posibilidad también, ¿no?
Lo que sí, recuerden, como acá no hay una valoración genética, puede haber trastornos genéticos como, digamos, técnica, ¿no? De salir embarazada puede haber trastornos genéticos. No te descartes. El procedimiento es lo mismo que el anterior, que hay que hacer estudios de donante para a fin de detectar que no haya anomalía genética infecciosa, patologías infecciosas, ¿no? O sea, evitarlo. El semen permanecerá congelado como mínimo 6 meses para la repetición de HIV, a fin de confirmar su negatividad. El semen hay que tenerlo ahí durante 6 meses para hacerle una prueba de tómeres de VIH y demostrar ya de manera efectiva que no hay dispositivo y descartar HIV. Siempre hay que tener, se mantiene el total anonimato tanto de la receptora hacia el donante, ¿no? Y viceversa. Tiene que haber un top secret, anonimato. Vale. Luego tenemos la fecundación in vitro, que lo tocamos de manera somera hace un momento, pero decirle que la fecundación in vitro, como cuarto procedimiento, es el objetivo se trae del aparato reproductor femenino, óvulos fecundados en laboratorio con la posterior colocación de los embriones, la casa de espermatozoide, óvulos, viene con el metozoide, laboratorio y luego lo transfieres en la cabeza. Indicaciones, cuando hay esterilidad de causa femenina, puede haber una obstrucción tubárica, no hay nada que hacer, hay una obstrucción tubárica bilateral, hay una esterilidad femenina, entonces hay que transferir, pero hay que transferir embrión, ¿no? También cuando hay espermatozoides móviles, pero digamos, pero es insuficiente el número de espermatozoides móviles para realizar pues una inseminación artificial, etc. Entonces ahí se hace una selección de ciertos espermatozoides y lleva digamos, en el laboratorio con un óvulo y tenemos ya un embrión y transferimos. Bueno, a partir de los 42 años, incluso la fecundación in vitro, los resultados no son muy buenos, debido pues a la mala calidad ovárica, ¿no? El procedimiento, igual que el anterior, solamente que acá se hace la diferencia con lo anterior es de que, digamos, aquí se hace para la fecundación in vitro, como bases vamos a hacer óvulos por aspiración, entonces vamos a tener una fase de frenado hipoficiario, frenar las gonadotrofinas, ¿no? Y eso se hace con agonitas GnRH, ¿no? Generalmente. Anulamos las gonadotrofinas, porque se evita que se produzca pues, una liberación de ovocitos, ¿no? De manera desordenada. Entonces, frenamos, no se produce ni FSH ni LH, lo frenamos, digamos, por ejemplo, acetato de leuprolide o análogo GnRH. La fase de estimulación ovárica. La FSH y LH, la limitación de FSH y LH para obtener el mayor número de folículos. Una vez alcanzado un punto de valoración, indicar para el tamaño de la ecografía, se mide el. Una vez que se produce la estimulación ovárica, ¿con qué lo hacemos? Con FSH, con LH. Y el día 14 le ponemos al HCG para que produzca la maduración del ovocito y sobre todo la eclosión, ¿no? Entonces repetimos, hacemos frenado hipoficiario o análogo GRH y luego ya todo de manera uniforme estimulamos FSH y LH. Y ponemos HCG el día 14 y ya. Ovulación.
Luego seguirá el tema de la captación de ovocitos, ya se hace a las 36 y 40 horas de la administración del HCG, se extraen los ovocitos mediante punción ovárica para vaciar por aspiración al contenido líquido de los folículos. Proceso bajo anestesia, 36 horas de haber puesto HCG, ¿no? Procedemos ya a hacer la captura de los ovocitos, ¿no? Entonces, por aspiración. Entonces, con anestesia regional y traemos los ovocitos para ponerlos en una caja. Luego ya viene la fase de que con una caja PET unimos los ovocitos y los espermatozoides, ¿no? Realmente obviamente se ponen los espermatozoides que tengan mayor movilidad. Y bueno, cada ovocito se coloca con una micropipeta, una placa PET de cultivo y se rodea de espermatozoides. Se introduce la placa de un incubador durante 18 horas. Un incubador ahí. Durante 18 horas y se revisa que haya producido una fertilización. Y durante 2 o 3 días se revisa la correcta evolución de células de los embriones. Ahora ya se hace la transferencia ya que es lo más sencillo, ¿no? Transferir los embriones al fondo del útero con la ayuda de una cánula, ¿no? Eso es un procedimiento ambulatorio. Y bueno, en la fase lútea hay que darle un suplemento por vía vaginal o vía oral, ¿no? Para asegurar la conversión del embrión vegetativo a secretorio. Y de hecho, aumentar la posibilidad de que tenga, cuando se implante ese embrión, pues sea en últimas condiciones, ¿no? Luego le hacemos su prueba de embarazo, 7 positivo, éxito, ¿no? Acá tenemos el ovario, traemos el ovocito, hacemos una placa Petri, ahí es un medio especial, como 3M, lo agregamos, rodeamos el óvulo con soes, cultiva, medio de cultivo, sale embrión, cuando estamos en fase de 4 células, transferimos. ¿Okay? Aquí tenemos ¿no? La aspiración bajo anestesia regional, los ovocitos aquí, los ponemos acá, capacitado, siempre espermas capacitados, ¿no? Los ovocitos, los rodeamos con los espermatozoides, capa de 4 células y lo transferimos acá al fondo del útero. El otro es la microinyección espermática, ¿no? Este también es un procedimiento de lo último, ¿no? Bueno, pero esto ya no lo hacemos ya que lo unimos en caja PET, espermatozoide, no sabe qué, sino que aquí le ayudamos al, digamos, solamente carga genética para que ingrese en el ovocito, en el citoplasma. Por eso se llama microinyección espermática. Necesitar un solo espermatozoide en cada ovocito. Lo decimos. Bueno, las indicaciones, cuando hay un número muy reducido de espermatozoides, ¿sí? Movilidad y apariencia normal, ¿no? Pero un poco de espermatozoides, ¿no? Se llama aspenosospermia, oligospermia. Tienes poco espermatozoide, entonces hay que chapar ahí capturar el que tenga mayor movilidad y nos basta uno para que podamos hacer la fecundación, ¿no? Pero que tenga una apariencia normal, ¿no? Y que tenga una movilidad normal y una apariencia normal. No podemos ver ahí que podamos ver un espermatozoide de 2 cabezas, 2 colas, no, un espermatozoide que apariencia normal y que móvil, ¿no? Bueno, que cuando ya hemos diagnosticado que hay problemas pues en la penetración digamos, en la unión y penetración del espermatozoide, ¿no?
También tenemos casos de que tenemos un espermatograma normal, pero le hemos hecho el estudio también de la mujer, tanto, digamos, del estudio de moco, estudio, digamos, de hormonas del ovario, hemos visto también que no hay ningún factor cervical, no hay factor uterino, no hay factor tubárico, no hay factor ovario endocrino, entonces decimos ahí que todo está normal, pero sin embargo no está embarazada. Entonces, puede que haya una unión en la unión, digamos, en la unión, digamos, ovocito con óvulo, con espermatozoide, puede que existe ahí problemas o penetra. Y bueno, ahí le ayudamos con el léxico, ¿no? Puede que haya de repente en el semen también tenemos ausencia de esperma, hay azoospermia, lo cual ahora no es imposible también, porque tiene azoospermia, esa persona nunca lo va a embarazar a una. Pero ¿qué pasa? Lo podemos hacer mediante, aspiramos del testículo, que tiene espermatogonas del testículo, y eso lo llevamos y podemos meter la carga genética en el, digamos, en el óvulo. Pues ahora no es nada imposible. La persona que tiene también que son azoospermia no se desesperen, lo único que el procedimiento es caro, ¿no? Bueno, es decir, que de repente hemos hecho una fecundación in vitro y ha fracasado. Bueno, hacemos 2, 3, hasta 4 fecundaciones in vitro. Cada fecundación in vitro, $5,000, ya $20 vamos a conseguir. Entonces, pero si tiene posibilidad económica, le planteamos el ICSI y es la forma como. Cuando ha fracasado lo anterior, pasamos a este como última instancia, ¿no? Y bueno, también tenemos el caso de que cuando hay una elevada cantidad de anticuerpos antiespermatozoides, ¿no? Ya vemos de que el espermatograma, el mucograma, la prueba postcoital, vemos ahí que, bueno, vemos en general, antes de la prueba postcoital, vemos de que está todo ok, pero si hacemos la prueba postcoital y todos sacamos muestras, todos los pasos están muertos. No hay forma de embarazar a esa paciente, ¿no? Podemos dar el corticoide porque es un fenómeno lógico. Bueno, entonces al final podemos decir que la única salida que nos queda es, bueno, quieren tener su bebé, entonces, pero quieren tener su bebé de él. Digamos, sus espermatozoides, capacitamos, etcétera, y uno de ellos sacamos y lo unimos a un óvulo y se produce pues el embrión, ¿no? Y ya luego la transferencia respectiva. Pues aquí pues no tenemos, ¿no? Miren, el procedimiento es el mismo casi para el FIB, que es frenado hipoficial o estimulación ovárica, la captación ovocitaria igual. Lo único que, digamos, tenemos acá la decumulación, ¿no? La decumulación de los óvulos, o sea, después de la punción folicular, función folicular, después de la punción folicular, la obtención de ovocitos, ¿no? Y en laboratorio se les quita las células de la capa granulosa. Quita esta capa. Por aquí es un óvulo, ¿no? Se quita las células de la capa granulosa que lo rodea, ¿no? Y se selecciona aquellos que están maduros. Están maduros, ahí se inyecta esperma, ¿no? Entonces repetimos que acá primero se hace la decumulación de los óvulos,
Es decir, después de la punción folicular y la obtención del ovocito, entonces obtienes tu ovocito, te quita la capa granulosa y recién ahí colocas la carga, prácticamente al final es carga genética del espermatozoide, la inyección del esperma. Luego sigue la transferencia embrionaria, lo mismo, fase lútea igual, y la prueba de embarazo. Pronto vemos que una persona que de repente no tenía espermatozoides en el espermatograma, resulta que al final resulta embarazada, mujer, ¿no? Con unos espermatozoides de su pareja. Asunto solucionado. Ya tenemos una pipeta, ¿no? Vemos para la sujeción del ovocito. Una pipeta. Luego, de la zona peleta, acá tenemos el ovocito, ¿no? La micropipeta para la sujeción del ovocito. Y una vez con la inyección, acá tenemos ya el ovocito preparado, el ovocito preparado para ICSI, ¿no? Y luego tenemos ya, le quita la zona lúcida. Perdón, le quita la zona la granulosa. Y ahí le inyectas, tenemos la muestra de esperma y inyectas. Prácticamente va directo, ¿no? A la carga genética del ovocito. Y esto lo hacemos con una pipeta también para inyección del espermatozoide. O sea, nos ayudamos con pipeta para la inyección, pipeta para la sujeción del ovocito. Muy bien. Entonces, a ver, gracias por toda su atención. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se escuchó bien? Digamos, Sí se escuchó bien, doctor. Perfecto. Entonces, a ver, Pablo, ¿qué nos dices, Pablo? ¿Cuándo hacemos el estudio de la progesterona? Adriana. ¿Cuándo hacemos o tenemos la FSH-LH? Muestra. Pedro. ¿Cuándo pedimos la biopsia endometrio? Eduardo. Sí, doctor. Hola, Eduardo. Eduardo, ¿en qué consiste, digamos, la toma de temperatura corporal para ver la ovulación o no? A ver. Analí. Sí, doctor, presente. ¿Qué usamos para ovulación ovárica? ANEF. ANEF. ¿Doctor? A ver, Janet, ¿Sí? ANEF. ¿Qué es un seguimiento ovulatorio? Nelia. ¿Qué es saber qué es la fecundación in vitro? Diego Becerra, ¿qué es el ICSI? Y Jocelyn Chinchay. A ver, ¿con qué medicamento hacemos la maduración y crecimiento folicular
aparte del citrato de clomifeno? Cristina, ¿con qué medicamento hacemos la eclosión folicular, o sea, la ovulación? ¿De qué manera la digamos? ¿Con qué medicamento? Cristóbal. A ver, ¿para qué le damos progesterona en la fase lútea? Después de haberle dado haber hecho la inseminación o a ver, Hugo Cabeza, ¿qué procedimiento utilizamos? Y en el espermatozoide, en el espermatograma encontramos azospermia. Ingrid, ¿cuándo hacemos la laparoscopía y histeroscopía? Jocelyn, en general, ¿cuánto es el porcentaje de parejas infértiles al primer año? Sí, doctor. Ok, a ver. Caroline, ven, acá también Caroline. Caroline, a ver, para hacer la transferencia de embrión al fondo uterino, el embrión debe tener ¿cuántas células? 2 células, 4 células, 6 células, 8 células. Y por acá después de Caroline hay, a ver, Caroline también hay. Catherine. No recuerdo muy bien. Ok. Catherine, ¿después de qué tiempo de que le hemos hecho, le hemos producido, hemos inducido ovulación con un medicamento? Podemos hacer el secuestro folicular. Muy bien, y por último, a ver, vamos a ver en qué momento hacer la histerosalpingografía. Es para Luis Paul Carrizo. A ver, vamos dando las respuestas. Empezamos por Pablo. No responde, sería que no está. Adriana Avendaño. Sí, doctor. A ver, responde la pregunta que te hicimos. Doctor, disculpe, no le entendí la pregunta porque estoy en práctica con el doctor Poma. Uy, están en práctica, pero ¿por qué están en práctica y están en teoría? Sí, Ok, doctor, esto Pedro Almeida. Doctor Tapia, segundo Tapia, el otro Poma, sino que estamos a la espera de un parto, ya sea para pasar a la sala de... Yo sí quisiera que la sigan un parto. Ok, doctor, yo preguntaba más. Ya, doctor, está En bien. teoría pensé que... Gracias, doctor. No, este es su derecho, doctor. No se preocupe, es su derecho, pero yo le respondo a lo que estamos diciendo. Ya, doctor, Ya, doctor, con gracias, doctor. Pedro. ¿Cómo está, Pedro? Eduardo Albeniz. Sí, doctor. Bueno, en relación a la pregunta que me hizo sobre la temperatura, ¿por qué se usa? Bueno, la temperatura es una de las primeras pruebas que se toman en la primera fase y justamente sirven para darnos una idea sobre la fertilidad, ya que cambia, digamos, cuando va a empezar la ovulación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué cambia eso? Aumenta la temperatura. ¿Por qué? Bueno, hay
procesos hormonales, ¿no? Como aumento de la LH, ¿no? Sobre todo a pocos, creo que es a pocos, luego, o un pico de LH antes de iniciar la ovulación, ¿no? Entonces eso El podría... aumento, el aumento de la temperatura es por la progesterona. Pues aumenta en 0.5. El pico de la LH es para la producto de la ovulación. Okay. Siguiente, a ver. Eduardo Albeniz, ¿no? Sí, doctor. Okay. Analía Bendaño. Analí. No está Analí. Anef. Doctor, sí estoy, disculpe. ¿Me Estoy en responde? práctica, doctor. Okay. Anef. Sí, doctor, me preguntó, creo que acerca del seguimiento ovulatorio, creo que se refiere a que cuando se busca por ecografía para determinar si es que la mujer está en ese momento en ovulación para poder hacer la fertilización asistida. ¿Qué día lo hacemos? Generalmente al día 15. No, porque si el día 15 ya no es seguimiento ovulatorio. Entonces se sigue desde la fase folicular hasta... Si es seguimiento ovulatorio, significa que lo sigo de acá, aquí, aquí, aquí. Y llego hasta el día 13, ¿no? Nunca sé, pues otros días, ¿no? Entonces, generalmente empiezo el día 5, 8, 11 y 13, ¿no? ¿Ok? Entonces lo citamos a la paciente para que venga y le hacemos el cronograma. Y vemos, recuerden que hay siempre un folículo dominante, ¿o no? ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, todos empezamos a ver crecimientos foliculares. Acá en el ovario izquierdo, tantos, ¿sabes? Hay 3, 4, 5. El día 5, el día 8, aparece uno que va creciendo más. El día 11, aparece uno más grande. 11 y del día 13, de repente aparece en el 18, ¿ya? Entonces ya está para que busque la ovulación. Ok, Daniel. Arias. Sí, doctor, me preguntó sobre la fertilización in vitro. Bueno, ¿qué es la técnica, ¿no? de realizar el proceso de reproducción que es fuera del cuerpo humano y en el cual se va a unir pues, el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Fuera ya en el laboratorio, en este caso es en el laboratorio. Sí. Y hay que transferirlo, ¿no te parece, no? Claro, con transferencia del huevo que me parece que es al cuarto, cuando tiene 4 células. Okay. Ya le respondiste la pregunta a un compañero. Diego, adelante. Diego Becerra. No está. Jocelyn Chinchay. Tampoco está. Cristian Cristóbal. Cristóbal Lizarra, Cristian Raúl. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Responde la pregunta que te hicimos. Ya, bueno, me preguntó creo que con respecto a al uso de la progesterona durante la fase lútea. Pero se le da progesterona para que el endometrio esté grueso, ¿no? Secretor, y pueda alojar lo que es el embrión, ¿no? Ok, perfecto. Hay que, para que nuestro endometrio se convierta pues de progestivo a secretor, obviamente, ¿no? Y de todas maneras, cuando se produzca la implantación, pues sea recepcionado de manera muy adecuada por el endometrio uterino. ¿Ok? Correcto. Daniel Bautista.
está Daniel Bautista. Margarita Flores. Héctor. Hugo Cabeza. Sí, doctor. Bueno, a la pregunta de qué es lo que se hace cuando se encuentra zoospermia, lo que hay que realizar es la recuperación de espermatozoides directamente en el testículo, ¿no? O el epididimo, ¿no? ¿Correcto? Y de lo contrario, ya pues optar por la inseminación artificial con semen de donante, ¿no? Para lograr el embarazo. Ya, mira lo que está diciendo. Hemos dicho entonces, Claro, a ver. o sea, La primera parte lo dijiste bien. La primera parte lo dijiste no, es que a lo que voy es esto. Primero hay que descartar si es que es una zoospermia, ya sea obstructiva o sea secretora, ¿no? Para ver si es que hay un problema en los conductos seminales. Si hay un problema en conductos seminales es obstructiva y tendríamos que realizar la reparación, ¿no? De lo contrario, si el problema ya es secretor, va a haber una incapacidad en la producción espermática. Ya ahí ya descartaríamos posibilidad de que pueda lograrse el embarazo con los espermatozoides del cónyuge. Entonces ya pasaríamos a otra etapa, ¿no? A la etapa de la inseminación con semen de donante. O sea, seguimos todo ese transcurso, ¿no? Ya, pero estamos hablando de esta primera faceta de que ya tienes azoospermia. Si solo tenemos azoospermia, Pero sin embargo, se ha visto que ese espermatozoide, digamos, ese testículo sí está operativo, ese testículo. entonces solamente que no estaríamos ahí optando por la recuperación de estos espermatozoides directamente del testículo o el epididimo mediante una biopsia, ¿no? se llama son espermatogonios, ¿no? Entonces, y la conducta a seguir es prácticamente con eso no vamos al ICSI, nada más, ¿ok? Así es. Ok, Hugo. Ingrid. Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, me preguntó en cuáles serían los casos en los que se realiza una histerectomía laparoscópica. Bueno, sería, por ejemplo... ¿Una qué? ¿Histerectomía laparoscópica? No te he dicho eso. Yo lo escuché eso, doctor. Pero no hemos dicho nada de eso. Sí, justo por eso era... O sea, hemos dicho cuándo hacer una histeroscopía. Lo que pasa, doctor, una laparoscopía, ¿no? Ya, pero sí has escuchado de histerectomía y laparoscopía. Claro, yo lo escuché el tema de la histerectomía laparoscópica y básicamente de acuerdo a lo que, bueno, yo he podido leer. Pero de lo que has escuchado de la clase sí lo he escuchado, ¿no? O sea, ahí están las filminas, todo, laparoscopía, histeroscopía. Entonces sería en el caso de una histeroscopía, ¿verdad? ¿Cuándo hacemos eso? ¿Alguien escuchó? ¿Voluntarios? No recuerdo. Seguimos. Ok, Joaquín. Presente, doctor. Doctor, no me hizo alguna pregunta, estuve escuchando y no me... Ok. Jocelyn. Jocelyn. Caroline. Sí, doctor. ¿Me escucha? A ver, Jocelyn. Sí, doctor. Quedan 2 minutos. Sí, doctor. Siempre ahí estoy con el doctor Poma. Ok. Caroline. Sí, doctor. Bueno, mi pregunta fue acerca de en cuántas células el embrión puede ir transferido a la cavidad vaginal, al útero, ¿no? Por cavidad vaginal y sería a las 4, cuando presenta 4 células. Ok, perfecto. Muy bien, Héctor, ¿quiere decir algo? Héctor está con su micro prendido. Muy bien.
Entonces, qué bueno que en Ingeniería Generales han estado atentas a la clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes y ya será esta próxima oportunidad. Ha sido un gusto, un fuerte abrazo. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí hay muchos que no han estado presentes, delegada, hay que tener en cuenta Sí, los doctor, temas. disculpe, me mencionaron algunos que habían estado terminando su práctica. Ya. Ok, listo. Les agradezco. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Luego. Hasta luego, doctor.